¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del delegado territorial de la Xunta y presidente del consorcio Cascobello, don Ignacio López Chávez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, si le parece, empezamos por lo último, que es esa publicación este lunes de las bases del concurso para la redacción del proyecto de urbanización del nuevo San Pau de Navia, donde se prevén la construcción de hasta 1.600 pisos de protección pública. Bueno, ¿qué representa y en qué punto está exactamente ese proyecto ambicioso? Pues está del lado de la Xunta, hemos hecho absolutamente todo lo necesario, incluso estamos adelantando etapas con estas bases del concurso para poder hacer la urbanización. Es un gran proyecto que vamos a invertir en Vigo de 1.600 viviendas protegidas, con el objetivo de que esas 1.600 familias pueden llegar a adquirir una vivienda en una ciudad donde apenas hay actividad de construcción debido a la anulación por el Tribunal Supremo del Plan General. Y en este momento, pues en enero de este año se aprobó inicialmente por el Ayuntamiento, que es el competente en materia de urbanismo, esa modificación del plan parcial de Navia. Se sometió a exposición pública, la exposición pública creo que acabó sobre el mes de mayo, y estamos esperando a que nos remita el Ayuntamiento a la Xunta de Galicia todas las alegaciones que se han hecho por los propietarios o por los que hayan podido presentar una alegación a este plan, a esta aprobación inicial, para informar de las alegaciones y que el Ayuntamiento resuelva. Es decir, que no son pocas las alegaciones, digo, por parte del Concello precisamente, y también por parte de los vecinos, que se han mostrado muy críticos. No los conocemos, con los vecinos nos hemos reunido en varias ocasiones. Son públicas. Sí, pero nos hemos reunido y nos dice una cosa y nosotros ya hemos explicado ese tema, pero las alegaciones no las conocemos. Es decir, el que modifica y el que cambia, el que aprueba el plan parcial de Navia es el Ayuntamiento. La aprobación inicial, que fue consensuada entre el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia, que se sometió a exposición pública, lo sometió el Ayuntamiento de Vigo. Ahora estamos esperando que el Ayuntamiento de Vigo nos envíe las alegaciones que han presentado tanto los vecinos como cualquier otra persona que haya podido presentar esa alegación. Nosotros, en cuanto recibamos las alegaciones, que insisto, no hemos recibido ninguna, pues daremos nuestra opinión, nuestros informes, pero será el Ayuntamiento el que resuelva las alegaciones al plan parcial de Navia. Es decir, el Ayuntamiento es el que decide lo que se va a hacer en Navia y los que decide lo que se va a construir o no construir. Es una de las alegaciones, por ejemplo, que no he vuelto a oír de ella nada por parte del Ayuntamiento de Vigo, por parte del alcalde socialista, es que iba a pedir o exigir que para poder aprobar el plan parcial de Navia iba a exigir el soterramiento del VG20. Esa es una de ellas. No le he vuelto a ir a ella. Pues habrá que ir al Ministerio, hablar con su compañero de partido, Pedro Sánchez, y que haga el soterramiento, que por cierto, la VG20 no está dentro del plan parcial, es una actuación externa al plan. Se pedía también que no se edificara en zonas verdes, se pedía también un nuevo instituto, no, que dicen los vecinos. Eso ya lo hemos hablado con los vecinos, Pero los vecinos, está eso. aclarado. Lo pedían, no lo decían, porque, insisto, las alegaciones desde el mes de mayo no tenemos conocimiento de ella por parte de la Xunta de Galicia, aunque suponemos que acabó el plazo y se han notificado los vecinos. Nos hemos reunido con los vecinos en varias ocasiones, la propia consellera se ha reunido con los vecinos y en ese sentido lo que había era en el plan, en la aprobación inicial, consensuada por el Ayuntamiento, el propio Ayuntamiento lo había admitido y aceptado, era incrementar las plazas de aparcamiento en algunas determinadas zonas. Se ha examinado eso para posibilidad de, en nuestra opinión, no incluirlo, desde luego es el compromiso que tenemos con ellos. Y después otras alegaciones que se irán conociendo a medida que... Rebaja de alturas, estoy pensando, por ejemplo, en algunos bloques de edificios. Eso hay que verlo porque eso hay una edificabilidad que les explicamos que si bajas de un lado subes de otro. Efectivamente lo que se trata de conseguir con Navia es una transición entre el Navia parroquia, la parroquia tradicional y el nuevo Navia. La nueva Navia es de gran altura y después se va bajando la edificación para hacer esa transición. Veremos las alegaciones que presentan, nos hemos reunido, pero desde luego no ponemos a opinar nada mientras el Ayuntamiento nos remita a la Xunta de Galicia esas alegaciones. Este retraso, insisto, del mes de mayo acabó el plazo de exposición pública. Este retraso ha supuesto que hemos dejado de invertir en Navia 7 millones de euros. Este año en el presupuesto de la Xunta de Galicia había 7,1 millón de euros para invertir en el proceso de urbanización de Navia. Claro, como hemos visto que esto se va retrasando, no hemos podido invertir. Y como tenemos intención de ejecutar esas obras, lo que estamos haciendo ahora es sacar a licitación la urbanización, sabiendo todavía que estamos pendientes de la aprobación del plan parcial y desde luego no la adjudicaremos hasta que no se resuelva la aprobación del plan parcial, pero por lo menos ir adelantando etapas para que cuando se resuelva la aprobación del plan parcial ya podamos incluso adjudicar la urbanización, porque estamos viendo que este año se han perdido 7 millones de euros de inversión en Navia,
Simplemente se retrasan en todo caso para el próximo año. Pero este año ya no la tenemos. No es que se hayan perdido, simplemente se han perdido este año en el presupuesto. Es decir, en este año en el presupuesto había una partida de 7 millones para ejecutar en Navia que no se ha ejecutado, de tal manera que si no se ejecuta en Navia, se ha ejecutado en otro lado. El dinero efectivamente se ejecuta y esta partida que estaba reservada para Navia, para Vigo, no se ha podido ejecutar y es una cantidad tan importante que es equivalente a lo que invirtió el año pasado el Ayuntamiento de Vigo en toda la ciudad de Vigo. La Xunta de Galicia va a invertir en un barrio de nuestra ciudad, en una parroquia de nuestra ciudad como es Navia, 7 millones de euros, no lo ha podido hacer y es equivalente al total de la inversión que ha hecho el Ayuntamiento de Vigo el año pasado. Hablando de partidas presupuestarias, el Centro de Salud de Bouzas se prometió y que estaría en los presupuestos y aparece, dicen, desde las filas, desde el Gobierno autonómico, que está en una partida genérica. Sí. Hombre, ¿cómo se explica eso? Lo digo porque una partida genérica es algo así, para que nos entendamos todos como un cajón desastre, donde pueden entrar muchos proyectos, incluso más de los que a priori están en esa partida presupuestaria. Es decir, ¿se va a hacer o no se va a hacer? ¿Por qué no hay una partida concreta? Dependerá del momento en que nos otorga la licencia al Ayuntamiento. Es decir, lo primero que necesitamos es licencia municipal, igual que ahora Navia. En Navia había una partida específica. ¿La hemos podido ejecutar? No. Pero sí aparece en el próximo año. Sí, pero y en cambio el Centro de Salud de Bouzas no. Pero este año, a pesar de que se apareciese, no se ha podido ejecutar. Los 7 millones de Navia no se han podido ejecutar. Pero el del 2019 aparece. El que aparezca no quiere decir que se ejecute y el que no aparezca no quiere decir que no esté en los presupuestos. Los presupuestos tienen partidas genéricas, evidentemente, que contempla el Sergas. Por ejemplo, el tema de la Ciudad de la Justicia estuvo durante 7 años en una partida genérica que no pudimos nunca ejecutar. Aquí hay dinero. Aquí hay un proyecto, aquí en cuanto tengamos la licencia municipal se saca la licitación, evidentemente el proyecto. Lo primero que hay que hacer es el proyecto y cuando tengamos el proyecto con el arquitecto se sacará a ejecución la obra. ¿De qué depende el Centro de Salud de Navia? De que el Ayuntamiento, en cuanto tramite la licencia, nos la otorgue. Pero para que el Ayuntamiento tramite la licencia, se ha dicho que primero necesita el visto bueno de patrimonio dependiente de la Junta, que no está. Claro, no está, pero pueden adelantar etapas para evitar, como sucede en Navia, que se retrase en la ejecución de las inversiones. Lo que hemos presentado es al mismo tiempo en patrimonio y al mismo tiempo en el Ayuntamiento la solicitud de autorización para ejecutar esa obra. ¿Con qué intención? Con que cuando tengamos la autorización de patrimonio, con los cambios que pueda pedir o lo que pueda exigir, pues entonces el Ayuntamiento ya haya adelantado alguna etapa, alguna petición de informe, alguna actuación para conceder la licencia cuanto antes mejor. Esa es nuestra voluntad, ejecutar las obras del Bouzas en el plazo más corto posible y por eso se presentó en los dos sitios. Insistimos, en cuanto tengamos las dos autorizaciones la pondremos en marcha, se licitará y se ejecutará en un edificio, además que se trata de recuperar, es un edificio histórico, está de acuerdo con la ficha del plan especial de Bouzas aprobada por el Ayuntamiento, exige un poco la reconstrucción del volumen que existía antes y en ese sentido es el proyecto que queremos presentar. Porque se ha criticado mucho que hay una reducción del volumen de ese centro de salud. Porque en la ficha del plan especial de Bouzas exige la recuperación del diseño de edificio que existía anteriormente. Es decir, ahí no se puede hacer una casa de 7 plantas. ¿Y por qué se proyectó antes un centro de salud más grande entonces? Porque ese centro de salud que se proyectó no fue autorizado por patrimonio, porque no recuperaba, no se adaptaba a lo que exigía el plan. El plan exige recuperación de los volúmenes del inmueble. Había una casa que era de una planta, con un patio interior y con una galería que daba a la zona, al parque, a la Alameda de Suárez Llanos. Eso es lo que se quiere recuperar. En el anterior proyecto se incrementaba el volumen y ahí se dijo no estás cumpliendo lo que dice el plan especial de Bouzas. Por eso nos autorizó por patrimonio y por eso nos hizo esa obra y por tanto lo único que se hace es adaptar a lo que pone el plan especial de Bouzas. Si el plan especial pusiese que se puede construir en 4 plantas, pues se podría hacer 4 plantas, pero como dice que hay que recuperar el volumen de lo que allí existía, es decir, ese edificio de planta baja y una altura con una galería y un patio interior, es lo que vamos a reconstruir sometiéndonos, por tanto, a lo que el Ayuntamiento dijo cuando aprobó ese plan especial. Hablando de reconstrucción de edificios, la acción del Consorcio del Casco Bello se centra en el Casco Bello, obviamente no afecta a Bouzas, pero sí en el Casco Bello. En las últimas semanas el Ayuntamiento anunciaba un plan de expropiaciones forzosas, para que nos entendamos. Realmente es de edificación forzosa, es decir, que aquellos inmuebles, aquellos solares que lleven parado mucho tiempo en distintos puntos de la ciudad, entre otros lugares el Casco Bello, que no tenga un plan para edificar en breve, podrían ser expropiados, sacarse a subasta y los nuevos dueños tendrían
tendrían un plazo de 1 año para edificar en esas parcelas. Este plan ha sido muy contestado por parte del Consorcio del Casco Bello porque entiende que abre la posibilidad a que otros actores privados, no administraciones públicas, entren a formar parte de esa rehabilitación del Casco Bello. Yo me pregunto dónde está el problema en ese caso. Son dos cosas distintas. Lo primero, el consorcio, que es constituido el 90% por la Xunta de Galicia y el 10% por el Ayuntamiento de Vigo, que hemos ya rehabilitado más de 77 viviendas, más de 100 edificios, más de 77 edificios y más de 107 viviendas. Hoy mismo, estos días, visitó la consellera el consorcio del Casco Bello y visitó y estuvo viendo toda la obra de recuperación que hemos hecho en este sentido. Lo que necesita es solares para poder edificar y para poder recuperar y para poder pues sacar a subasta y a concurso para la adquisición por terceros. En estos momentos, en algunas zonas del Casco Bello Alto es muy difícil adquirir bienes inmuebles, adquirir solares. ¿Por qué? Hay algunos en los cuales, me preguntaba el otro día la consellera, ¿qué pasa con esos edificios en ruinas? Digo, en ese edificio hay un conflicto judicial, hay un pleito entre herederos. No podemos comprar un pleito porque a lo mejor le compramos uno u otro, no podemos comprarlo los dos porque se resuelve a través de la expropiación. En otro edificio donde hay una higuera, tenemos el edificio de al lado y a la izquierda y a la derecha, y el del medio no lo tenemos. En ese edificio del medio incluso hay una higuera que son 20 y tantos propietarios y uno de ellos no quiere vender. Precisamente por eso el Ayuntamiento saca esta herramienta de edificación forzosa. En ese plan especial, insisto, el plan especial, antes hablábamos del Bouzas, al Casco Bello, contempla zonas de actuación prioritaria, donde se contempla la expropiación. Lo que estamos hablando ahora del Ayuntamiento no es la expropiación. La expropiación es una institución que ya se regula incluso por una ley del año 56, que está todavía vigente, pues la adquisición forzosa de un bien con el objetivo de destinarlo a un fin y en favor de un beneficiario. Lo que quiere hacer el consorcio, y así hace 1 año y medio lo habíamos hablado con el Ayuntamiento, ha habido negociaciones, hay un texto de un convenio que además el Ayuntamiento le dio el visto bueno. En ese convenio lo que se estableciera que el Ayuntamiento expropiaba, lo pagaba el consorcio, es decir, coste cero para el Ayuntamiento, y el consorcio adquiría ese inmueble para poder reedificarlo en aquellos supuestos en los cuales hay dificultad en la titularidad, hay alguno que no quiere comprar o simplemente hay conflictos entre los herederos, como los casos que veíamos antes, y que se encuentra el edificio en ruinas. Otra cosa distinta es el sistema de registro de solares y venta forzosa. Eso es totalmente distinto. La venta forzosa no es una novedad, no es algo que aparezca ahora de repente, ya existe desde hace 40 o 50 años. El Ayuntamiento lo ha tenido a su disposición, el registro de solares, durante muchísimos años. Ahora, lo que genera este registro de solares, la inclusión de un inmueble en el registro de solares, es que si el propietario no hace las obras de mantenimiento de ese inmueble, se saca a venta forzosa, a subasta pública. Subasta pública que puede ser bien para en particular o bien para el consorcio, de tal manera que no garantiza al consorcio que va a adquirir ese inmueble para reedificarlo. ¿Cuál es la diferencia? Que puede adquirirlo un promotor privado, o sea que el sistema de registro de solares puede beneficiar a promotores privados, y en cambio el sistema de expropiación forzosa es una garantía de que un consorcio, es decir, una administración pública formada, como decía antes, 90% Xunta de Galicia, 10% el Ayuntamiento, adquiere directamente un inmueble, abona la cantidad correspondiente al propietario, lo reedifica y lo pone en el mercado. ¿No sería una buena noticia que manos privadas, también es buena, pero comprase un solar o un edificio y lo rehabilitase y que no fuera el consorcio del Casco Bello? Lo digo porque como administración pública entiendo que el fin último es animar a la parte privada y que contribuyeran a reconstruir el Casco Bello todos, el consorcio y la mano privada. Termino. Por eso digo, son dos figuras distintas. Una es buena para la iniciativa privada y desde el consorcio lo estamos promoviendo y estamos incluso asesorando en muchos casos a propietarios que quieren reedificar, pero para eso es la venta forzosa. Pero otra cosa es la expropiación, porque si tenemos 6 millones de euros que queremos invertir en el Casco Bello, demos facilidades a que la Administración invierta para recuperar esos inmuebles. Es decir, los dos son perfectamente compatibles, pero uno es especialmente destinado al consorcio, que insisto, tenemos 6 millones de euros para invertir en el Casco Bello y para cerrar la recuperación de manzanas enteras donde el propio Plan Especial del Casco Bello, aprobado por el Ayuntamiento, dice que hay que acudir a la expropiación. Ahí es donde queremos intervenir nosotros. Y otra cosa es la venta forzosa, que puede utilizar el Ayuntamiento, evidentemente, para que promotores también privados ocupen esos inmuebles y de tal manera que los rehabilitan. Y si no hay interés de promotores privados, efectivamente, entraría el consorcio del Casco Bello. Es decir, los dos instrumentos son compatibles, son perfectamente compatibles. Pero nosotros lo que pedimos es, por favor, que desde hace 1 año y medio estamos en negociaciones.
hay una zona determinada donde el plan especial dice que ahí se acude el proceso de expropiación, que hay 5 inmuebles en esa zona donde nosotros podemos intervenir y comprarlos mañana si nos ponen el proceso de expropiación en marcha. Y otra cosa es la venta forzosa para tanto el Casco Bello como para muchas zonas de Vigo, que es bueno la compatibilizar una cosa y la otra, pero no nos centremos exclusivamente en la venta forzosa, olvidando la expropiación. La expropiación sería para el consorcio y recuperaríamos inmuebles inmediatamente, porque además, cuando hay fondos públicos, cuando hay 6 millones de euros previstos para recuperar el Casco Bello, ¿por qué los vamos a tener en el banco y no ejecutarlos? En estos momentos el consorcio tiene dinero, pero tiene dificultad para adquirir bienes inmuebles porque no venden, porque hay dificultad en los títulos, porque están elevando excesivamente el precio. Nos estamos dando cuenta que la labor que estamos haciendo la Xunta a través del consorcio está consiguiendo que inmuebles que antes no tenían ningún valor empiecen a recuperar ese valor. Por eso insisto, hagamos las dos cosas a la vez, es perfectamente compatible, continuemos con el convenio que, insisto, está en el despacho del alcalde pendiente de su firma para que lo pongamos en marcha e invertamos la Xunta de Galicia a través del consorcio esos 6 millones de euros, y otra cosa es que pongamos en marcha la venta forzosa para aquellos propietarios que incumplan la obligación de mantenimiento de los inmuebles, pues como no lo hagan, se metan en ese registro de solares y se saca a subasta pública, que podrá salir a la subasta o bien un particular, un promotor o bien el consorcio. Pero los dos sistemas son perfectamente compatibles. Y desde hace unos meses estamos viendo que la expropiación lo abandonan y acuden únicamente a la venta a través del registro de solares, de esa venta forzosa, cuando ya habíamos cerrado hace meses. Insisto, tenemos 6 millones de euros que queremos invertir para continuar nuestra labor en el Casco Bello. Le pregunto ahora por el Hospital Álvaro Cunqueiro. Desde hace apenas un par de semanas una sentencia del TSJ gallego, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que ratificaba una sentencia de los juzgados en primera instancia en Vigo de que no tenía que pagar el IBI en tanto en cuanto es un hospital 100% público que está inscrito en la red del Sergas. El Ayuntamiento dice que obviamente acata esa sentencia, que no la comparte, pero que en todo caso ha cambiado o está cambiando la normativa para obligar a la Cunqueiro, a la concesionaria, a hacer frente a ese pago del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, que se elevaría en este caso a 1 millón de euros anuales. Lo primero, una valoración de esa sentencia, y lo segundo, si el Sergas puede o no puede incluso recurrir este cambio en la normativa, si lo ha pensado o eso es cuestión de la concesionaria. Lo que dice la sentencia, que además es una sentencia muy clara, destruye todos y cada uno de los argumentos que emplea el Ayuntamiento en el recurso, porque ya el Ayuntamiento ya había perdido la sentencia en primera instancia, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Galicia y en ese también confirmó que el Hospital Público Álvaro Cunqueiro es un hospital público, es una perogrullada, pero es que tuvo que ser un tribunal que lo confirmase. De tal manera que es una verdad jurídica ahora y una verdad pues, de los tribunales el que el hospital Cunqueiro es un hospital público. Es cierto, y lo hemos dicho desde hace ya muchos años. Sin embargo, aunque usted dice que el alcalde socialista de Vigo acata la sentencia, evidentemente no va a poder ejecutar una resolución en contra de los tribunales, pero sigue manteniendo que es un hospital privado. Es decir, a pesar de la verdad administrativa, de la verdad judicial, de la verdad jurídica que acaban de determinar los tribunales, él sigue manteniendo que es un hospital privado. Aludiendo a esa financiación privada, pero a la que es que recurrió la el Xunta. tribunal acaba de decir que es un hospital público, pertenece del Sergas, y por tanto no paga el Hospital Álvaro Cunqueiro como no debería de pagar el Hospital Meixoeiro o como no debería de pagar el Hospital Nicolás Peña. Por tanto, no hay ninguna duda, es la confirmación de una campaña orquestada desde hace muchos años de querer engañarnos a los vigueses diciendo que el Hospital Público Álvaro Cunqueiro era un hospital privado. Una campaña, pero destructiva durante años, cuando en Vigo lo cierto que teníamos un hospital como era el Hospital Xeral, pues ya estaba en una situación de obsolescencia desde el punto de vista de la asistencia sanitaria. Yo solo un detalle, cuando entraba en el hall del Hospital del Xeral, estiraba el brazo, yo soy alto, y llegaba al techo. Ahora, cuando entre en el Hospital Álvaro Cunqueiro, aunque estire el brazo, desde luego, espero que no, porque entonces es imposible que llegue. Porque se ha cambiado la estructura de un hospital que garantiza que hay más quirófanos, que la asistencia sanitaria es muchísimo mejor, ha ido acompañado de una fuerte inversión en tecnología y los profesionales son los mismos. De tal manera que el que iba al Hospital Xeral y con la tarjeta del Sergas tenía toda la asistencia sanitaria, la tiene hoy en el Hospital Le Álvaro preguntaba Cunqueiro. si pueden o no recurrir ante los tribunales, no lo sé, y si lo han pensado, o es cuestión de la concesionaria, ese cambio de normativa que está planteando el Ayuntamiento para obligarla en todo caso a pagar al Álvaro Cunqueiro. Bueno, lo que va a obligar es a pagar a todos los hospitales de Vigo.
va a obligar a pagar al Hospital Misuero, va a obligar a pagar al Hospital Nicolás Peña. Esa no es la intención declarada por el alcalde, en todo pues caso. va a obligar a pagar a todos los hospitales de Vigo. Es decir, van a pagar esos hospitales. ¿Qué va a suponer? Que el Servicio Gallego de Salud, el dinero que pague de impuestos del IBI en Vigo por el Hospital Misuero, por el Nicolás Peña, por el Hospital Álvaro Cunqueiro, dejará de destinarlo a asistencia sanitaria. Es decir, lo que está haciendo el Ayuntamiento es gravar la sanidad en Vigo, la sanidad pública en Vigo. Porque, insisto, lo que prevé en el cambio de ordenanza que contempla el alcalde socialista de Vigo es que no paguen los centros de salud público, pero sí paguen los hospitales privados, y de tal manera que en ese grupo, como es un hospital público, evidentemente no tiene que incluirlos a todos, y por tanto va a obligar a pagar al Hospital Meixueiro, va a obligar a pagar al Hospital Nicolás Peña y va a obligar a pagar bueno, al la hospital... intención declarada, al menos por parte del alcalde en ese cambio de normativa, es hacer pagar a la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro lo que corresponde al IBI, la concesionaria. Insisto, el IBI lo va a tener que pagar de acuerdo con esa ordenanza que dice que no pagan los centros de salud. ¿Conoce usted la ordenanza ya? Sí, porque ya se publicó la ordenanza. No van a pagar los centros de salud, pero sí van a pagar los hospitales. De tal manera que pagará el Hospital Público Álvaro Cunqueiro, el Hospital Público Meixuero y el Hospital Público Nicolás Peña. Ese dinero, que son mucho dinero, lo que le va a tener que pagar el Sergas, ese dinero que tiene que pagar, en vez de exonerarlo el Ayuntamiento, pues en vez de destinarlo el Sergas a inversión, a tecnología, a fármacos. Mire, al año se gasta, es un gasto, es una inversión, el Sergas en fármacos 1.000 millones de euros. Pues fíjese, este dinero que se va a pagar por IBI al Ayuntamiento de Vigo es un recargo a la sanidad pública en nuestra ciudad. Porque, insisto, va a hacer pagar a todos los hospitales de Vigo. Y de esa manera lo que estamos haciendo es de traer fondos públicos que serían destinados a la sanidad a fondos públicos para que el Ayuntamiento ingrese más. Insisto, el Ayuntamiento necesita ese dinero. En estos momentos el Ayuntamiento tiene 136 millones en el banco. Ahora va a tener, gracias a cobrarle a la sanidad pública, a los hospitales públicos de Vigo, obtendrá 137, 138 en el banco, lo cual está muy interesante para el banco, es una buena noticia para el banco, pero luego no es bueno ni para la salud pública, ni para la sanidad, ni para los vigueses. Veremos en qué queda todo eso, nos quedan apenas 4 o 5 minutitos. Me gustaría hablar de uno de los escasos ejemplos de cooperación institucional que hay en la ciudad. Uno de ellos es el que tiene que ver con el proyecto Town Main, con el edificio Vialia, esa estación intermodal, esos accesos a la autopista desde la Gran Vía. Ahí sí ahí sí han trabajado las tres administraciones, Fomento por un lado, Ayuntamiento por el otro y la Xunta, todos juntos en una mesa para conseguir alcanzar un acuerdo que también se ha dado, y es otro de los casos también reciente, hace apenas unas semanas, respecto del futuro abastecimiento de la ciudad, en una mesa sentados en este caso el Ministerio de Transición Ecológica, Ayuntamiento y Xunta, para tratar de conseguir la mejor solución que garantice el abastecimiento futuro a Vigo. Yo me pregunto si estos dos ejemplos no se pueden extrapolar a muchas otras cosas que ocurren en la ciudad y que estamos acostumbrados en cambio al rifirrafe de unos y de otros. Pues no será por nuestra parte, pues desde luego la intención de la Xunta de Galicia siempre ha sido la de invertir, siempre se ha hablado con el Curioso, porque he preguntado esto al alcalde, me ha dicho exactamente lo mismo, no será por nuestra parte. Pues es que fíjese usted, no tenemos problemas de inversión en ninguna ciudad de Galicia más que en Vigo. No tenemos problema con el transporte metropolitano en ninguna ciudad de Galicia más que en Vigo. Hay, creo que son 62 ayuntamientos, o 67, no sé cuántos son ayuntamientos, que tienen el transporte metropolitano sin ninguna duda, del bloque, del Partido Socialista, del Partido Popular, incluso de independientes, que han aceptado y han firmado el convenio de transporte metropolitano. Lo único que no lo ha querido es Vigo. Hemos tenido proyectos de inversión en infraestructuras sanitarias, que lo estamos haciendo pues, en otras ciudades de Galicia, y no ha habido problemas, incluso dan facilidades para que esa inversión se haga, y en cambio cuando hacemos en Vigo la mayor inversión sanitaria de toda Galicia, de toda la historia de Galicia, la mayor inversión que se ha hecho en nuestra ciudad pública en tema sanitario, solo hemos tenido dificultades. Y en este sentido, incluso con la Ciudad de la Justicia. La Ciudad de la Justicia está en los presupuestos de la Xunta de Galicia desde el año 2009, incluso con el gobierno bipartito, ya lo contemplaba. Y durante todos estos años se ha construido la de Coruña, se ha construido la de Ourense, se ha construido la de Pontevedra, y en Vigo no podíamos hacerla porque no nos cedía el terreno
el Ayuntamiento de Vigo, cuando lo cedía en Coruña, lo cedía en Orense, lo cedía en Pontevedra. Por tanto, y finalmente, cuando hubo terrenos, la Xunta decidió terreno, cambiar al Hospital Seral. Los terrenos nunca los tuvimos la Xunta. Bueno, ya habían sido expropiados por parte del Sí, Ayuntamiento. pero nunca han sido entregados porque... Estaban en el procedimiento, en el proceso. Un proceso, a ver qué proceso tienen, pero llevamos ya un año del proceso y encima cayó el plan general y por tanto eso no se podía hacer. Fuimos a otra administración y lo que para el Ayuntamiento de Vigo en 7 años, lo otro fueron 6 meses. Es decir, el problema que tenemos aquí en Vigo de inversión, de dificultades para invertir, de objeciones a invertir, de problemas para que invierta la Xunta de Galicia, antes lo veíamos con Navia, no lo tenemos en ninguna ciudad de Galicia. Vamos, que lo del agua y lo de la estación intermodal son casi dos espejismos, podemos bueno, decir. esperemos que salga adelante, pero yo insisto que en la estación intermodal no es... Era la primera que se iba a hacer en Galicia. ¿Qué problemas tuvimos? Cae el plan general y, en segundo lugar, los accesos. A la estación intermodal se llega a través de la calle en Vigo. El Ayuntamiento no quería hacer obras en la calle, por tanto los autobuses deben ser que llegaban volando. Al final se llegó a un acuerdo entre Xunta de Galicia, Ayuntamiento, Ministerio de Fomento, el gobierno anterior de Mariano Rajoy fue el que llegó e inició ese acuerdo y sale adelante. Pero hay que tener en cuenta que también en este caso la Xunta de Galicia no solo va a ser la administración que más debe invertir en ese proyecto, 16 millones de euros, porque hace la estación intermodal y también parte de los túneles, sino que además ha sido la administración que ha posibilitado que esa inversión se haga. Es decir, sin la Xunta de Galicia, ni la estación de Tomei, ni la estación intermodal se haría nunca. Bueno, nunca no, por ahora mismo no se haría. ¿Por qué? Porque la caída del plan general del año 2008 y la ausencia de un plan general se está tramitando, pero llevan 3 años y simplemente han adjudicado la redacción a una empresa, pues la falta de plan general impedía la construcción de la estación intermodal y del centro vialia. ¿Qué hizo la Xunta de Galicia? Aprobar una ley y con esa ley fue la que dio amparo jurídico y amparo urbanístico a este proyecto. Por tanto, la Xunta de Galicia en este proyecto efectivamente ha habido un acuerdo, pero es la administración que más invierte porque al final, siempre lo digo y es cierto, la Xunta de Galicia es la administración que más invierte en Vigo y esta Xunta es la que más ha invertido. Y ahora, con la estación intermodal, 16 millones de euros, la mayor inversión que se hace en ninguna estación intermodal en Galicia, la vamos a hacer en Vigo, pues es otra muestra de ese esfuerzo e inversión que estamos haciendo en nuestra ciudad como no se hace en ninguna otra ciudad de Galicia. Pues si se cumplen los plazos, aproximadamente en 24 meses debería estar ese proyecto de Tomei, ese edificio vialia con la estación de autobuses. En definitiva, la estación intermodal ya siendo una realidad para el uso y disfrute de todos los vigueses y de todos los que vengan a visitarnos. Ignacio López Chávez, delegado territorial de la Xunta en Vigo y su área de influencia o área metropolitana y presidente del Consorcio del Casco Viejo, muchísimas gracias por su presencia aquí en Televigo, invitado en la entrevista. Ustedes también muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor. Como siempre, les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.